Dios les bendiga. En el libro de Josué 1:8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, lo que vemos allí es que si nosotros meditamos en la palabra, esta palabra fue dada a Israel, y si guardamos todo lo que en ella está escrito, haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. Es decir, hay que cumplir con unas condiciones para poder recibir bendición. Y en el libro de Deuteronomio también vemos eso, que el pueblo de Israel debía obedecer para poder recibir las bendiciones. Dice, bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, pero se debía obedecer, porque de lo contrario, ¿qué vendrían? Vendrían maldiciones. Entonces, en este momento continuamos en el libro de Joel capítulo 2 y vamos a continuar con un párrafo, con un segmento, digámoslo así, del capítulo 2, porque no lo vamos a terminar todavía. Dice así, versículo 12: la misericordia de Jehová. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Bueno, ahí lo que estábamos viendo en el capítulo 2, los primeros versículos, era que venía el día grande de Jehová. Dice, el día grande viene, el día de Jehová. Por lo tanto, se le manda al profeta Joel a que toque una trompeta, que dé una voz de alarma en el santo monte, es decir, en la ciudad de Jerusalén, sobre este día, o sea, para que alerte a todo el pueblo, para que muestre lo que viene, ¿sí? Y además habla de un ejército que va a tomar a la ciudad, ¿sí? Que ellos van a llegar a la ciudad y van a invadir y van a tomar la ciudad y dejarán destrucción después del paso de ellos. Que antes la tierra, delante de ellos la tierra iba a estar como el huerto del Edén, así hermosa, pero luego que ellos pasen va a quedar todo devastado, devorado, como si fuego hubiera consumido ese territorio. Bien, pero acá ya en el 12 dice, por eso pues, o sea, por todo lo que viene, dice, y por lo que antes se expuso, ahora dice Jehová, convertidos a mí. ¿De qué nos está hablando? ¿Y de qué le está hablando específicamente al pueblo en su momento y generalmente? Dice, convertidos a mí, a Jehová nuestro Dios, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es decir, hay una posibilidad, hay una esperanza para el pueblo. Dios no ha dado la última palabra, digamos así, aún hay oportunidad. ¿Y de quién depende? ¿Depende de Dios o depende de nosotros? O sea, Dios ha dado la salvación, Dios ha dado el escape. ¿De quién depende ahora? De nosotros, de los seres humanos. Del ser humano depende. Si quiere ser el blanco de la ira de Dios, recibir todos los castigos, o si se aparta, si se convierte. Recordemos que hay un salmo que dice que si nos humillamos a Él está dispuesto. Dice que Él a un corazón contrito y humillado no desprecia. Es algo maravilloso saber que basta simplemente tener un corazón dispuesto, un corazón que se humilla, para que el Señor escuche nuestra oración, nuestro ruego. Y aquí que dice, que nos convirtamos, es decir, que haya un arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento quiere decir dar la media vuelta, que si estamos yendo en esta dirección, ¿qué debemos hacer? Cambiar de mentalidad, cambiar de mente, o sea, dar un vuelco total a nuestra vida. O sea, si vamos hacia allá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir hacia allá, hacia lo opuesto. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente se manifiesta con lo externo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente, cuando hay de pronto un falso arrepentimiento? Hace cosas como de pronto como las que hizo Judas, ¿no? Que él más bien arrepentimiento no, sino fue como un remordimiento, que la conciencia como que le remordió y bueno, hizo lo que hizo, ¿cierto? Pero vemos que la Biblia no nos manda a simplemente mostrar actos externos, y es lo que dice ahí en el versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande es misericordia, y que se duele del castigo. Bien, lo que está diciendo es
rasgar vuestro corazón. ¿Sí? ¿Y qué es rasgar el corazón? Rasgar el corazón y no los vestidos. Bueno, en la antigüedad y pues no es una costumbre muy ahora, digamos, en nuestro medio, que las personas cuando tengan algún luto o algo así, rasguen sus vestiduras, ¿cierto? Eso digamos, era más, se hacía, era propio del pueblo de Israel y de otros pueblos cercanos en el tiempo antiguo. Ellos lo hacían cuando estaban de luto, cuando se sentían indignados por algo así, lo hacían, ¿sí? Vemos que David lo hizo, vemos que bueno, hay varios ejemplos de personas que rasgaron cuando Jacob se dio cuenta que su hijo, bueno, le dijeron ahí una mentira, que lo había devorado una bestia a José, ¿cierto? Entonces él rasgó sus vestidos, pero él verdaderamente estaba mostrando estaba mostrando una conmoción interior y era algo real que él sentía. Otras veces simplemente era una actitud nomás como para mostrarle a otros, ¿sí? Digamos algo hipócrita como los fariseos, que ellos hacían actos así como para que los vieran, mostraban a la gente que ayunaban, pero en realidad su corazón estaba lejos, ¿sí? No había un arrepentimiento, era solamente actitudes externas. O sea, lo que el Señor aquí está diciendo, está queriendo decir es que no solamente sea lo externo, que lo externo, por supuesto, puede ser una evidencia de algo que está ocurriendo internamente, el lloro, ¿sí? El lloro, el lamento, puede ser una evidencia, pero eso no lo demuestra todo, porque cuántas personas no se arrepienten, no se sienten en el momento mal por lo que hicieron, se sienten, digamos, redarguidos y lloran y todo eso, lloran y se les ve pues en el momento, pero en realidad pueden seguir en lo mismo. O sea, el llorar no es una evidencia real de lo que está sintiendo su corazón. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay un verdadero arrepentimiento? Por las actitudes, por el cambio de dirección en el que se está. Esa es una verdadera muestra de que verdaderamente hay un arrepentimiento, o sea, las actitudes, digamos, las acciones posteriores, ¿sí? Las acciones que se realizan luego, no solamente las cosas físicas que podamos demostrar. Entonces dice que es más importante que rasgar el corazón, es decir, más importante usted, como lo que dijo el proverbista, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, dame un nuevo corazón. O sea, tanto el salmista como el proverbista deseaban que Dios pusiera un nuevo corazón en ellos, ¿cierto? El salmista así lo expresó también. Deseaban que el Señor cambiara ese corazón, que pusiera uno nuevo. Eso es lo que el Señor quiere, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento y no solo lo externo, pero sí manda a que con ayuno, sí, el ayuno es una evidencia de que hay un arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque al usted quitarle, digamos, quitarse el alimento a la carne, usted la está sometiendo, ¿sí? La está sometiendo, diciéndole que lo más importante, porque a la carne le duele, ¿cierto? A la carne le duele que usted ayune, porque empieza el tiempo, la necesidad de alimento, a la carne le duele, pero es una señal de que usted está sometiendo su carne a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque es necesario, para no entrar en tentación, que orar y velar y también ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno mantiene sujeta a la carne que nunca se quiere someter, que nunca quiere agradar a Dios. La carne siempre quiere agradar sus propios deseos, todo lo malo, las fornicaciones, los adulterios, los deseos, todo esto digamos que cobra fuerza y valor cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no buscamos de Dios. Entonces lo que el Señor quiere es que haya una conversión general, o sea, el cuerpo incluso debe someterse a Dios. Dice con lloro y lamento, o sea, que usted llore verdaderamente y lo lamente. O sea, recordemos cuándo fue la última vez que lloramos delante de la presencia de Dios. Hay personas, hay cristianos que pueden, tal vez no se acuerdan. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya no sienten ese amor por el Señor, porque tal vez el primer amor se ha ido. Mire, el lloro real, cuando usted está en la presencia de Dios, es difícil no llorar, ¿sí? Si usted verdaderamente entró a la presencia de Dios, es muy probable
de que usted llore. ¿Por qué? Porque usted está sintiendo la presencia de Dios, porque es algo real, es una manifestación real. O sea, el lloro es una manifestación real de que usted está sintiendo la presencia de Dios, o que usted está arrepintiéndose, o que usted está confesando sus pecados a Dios y usted quiere cambiar. O sea, el lloro sincero, cuando nadie, no porque te vean, no porque se puede hacer lo otro, puedo llorar para que otros me vean y ahí pues sabemos que no tiene validez, pero si el lloro es cuando usted está solo en la intimidad con Dios, es una prueba de que verdaderamente usted está sintiendo la presencia de Dios, que usted está sintiendo dolor incluso por las almas, que usted está intercediendo. O sea, usted llora, usted siente la presencia de Dios y se manifiesta con ese lloro y con ese lamento. O sea, lamentar realmente la situación, lamentar la condición de otras, la situación de otras, esa oración de intercesión que debe ir acompañado de ¿qué? De lloro y de lamento. O sea, no nos olvidemos de eso tan importante, ¿sí? Los hombres es muy difícil de que lloren, casi no les gusta llorar, no les gusta que los demás los vean llorando, pero mire, es importante que lo hagan delante de la presencia de Dios, que tengan un corazón sensible a la voz de Dios, sensible al Espíritu Santo. Bien, y dice, estamos en el 13, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Mire, la misericordia de Dios es para siempre. Si hay algo que caracteriza a nuestro Dios es que es la misericordia. Dice en el libro de los Salmos, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es eterna. Mire, cuántas personas no se han librado de juicios y de que le pasen cosas gracias a la misericordia de Dios. Nosotros estamos vivos y somos salvos. ¿Por qué? Es por la misericordia de Dios. No es porque nosotros hayamos hecho algo meritorio, algo que merezca, algo que valga la pena. No, nosotros somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Dice, misericordioso es y clemente. O sea, Él tiene clemencia. Él da su mano cuando nosotros la necesitamos. Dice, tardo para la ira. O sea, el día de la ira llega, pero Él es tardo. Mire, Él quiere aplazar la ira. Él no quisiera realmente castigar. Dice, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Es decir, no es que Dios se complazca en castigar al hombre, no es que Dios quiera derramar los juicios de la ira, no es que Dios se complazca, no es que Dios se agrada, no, al contrario, Dios se duele del castigo. O sea, cuando una persona, digamos así, es lanzada, cuando digamos en un futuro, cuando sean lanzados al lago de fuego, no es que Dios vaya a disfrutar de eso, no es así. Dios le duele en su corazón tener que mandar a una de sus criaturas a ese lugar. Pero ¿qué pasa? Es parte, digamos así, la ira es parte del amor de Dios, porque hay cosas que no pueden ser permitidas, aún en nuestra justicia ordinaria, hay cosas que digamos no se pueden permitir. Si hay una persona que hace tanto daño, tanto mal, y no hay ningún cambio en él, sino que va a seguir, y cuantos de estos presos que salen de las que les dan una oportunidad o cumplen su condena y siguen en lo mismo, siguen haciendo mal, siguen haciendo daño. O sea, si la persona continúa y quiere continuar en el mal, pues esa persona merece un castigo ejemplar, un castigo para detener tanta maldad hacia las demás personas. Igualmente pasa con nuestro Dios es justo y no puede permitir la desobediencia a su palabra y a sus mandamientos, el quebrantar, el transgredir la ley de Dios. O sea, todo va a tener un día el castigo, pero no es que Dios se complazca en el castigo, no. Dios prefiere que la gente, Dios preferiría que todas las personas, dice que Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, no es que Dios desee, hay dos caminos, usted escoja y al final usted va a llegar a ese camino de perdición y Dios estará complacido de mandarlo al infierno. No es así. Dios es un Dios de amor y de misericordia y se duele del castigo. Y el deseo del Señor, mire cuántas veces aún Dios da muchas oportunidades a personas, aún en el mismo día de la muerte. Dios da oportunidades. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es para siempre, y muchas veces aún en el último momento Dios da oportunidad de salvación. Bien, dice así, versículo 14, ¿quién sabe
si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, aquí el Joel está diciendo, ¿quién sabe? O sea, no es que si nosotros nos arrepentimos, obligatoriamente Dios nos perdona. No, Dios sí lo hace. O sea, Dios es soberano de todas las cosas, Él es soberano. Pero Él sí lo hará. Él sí lo hará. Y aquí el profeta, digamos, ¿quién sabe si volverá? Es decir, nosotros sabemos, porque Él lo dice en su palabra, que si alguien, lo que les decía, el versículo que les decía, si un corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. O sea, si estamos, digamos, en el tiempo, en el periodo de que hay gracia, que hay oportunidad, podemos venir y arrepentirnos y Él nos perdona. O sea, llegará un momento, tristemente, lamentablemente, donde ya no habrá nada que hacer. Una vez la persona muera físicamente, ya no hay más oportunidad para ella. Si esa persona murió sin Cristo, ya no hay nada que se pueda hacer. O sea, ya esa persona perdió, digamos, la oportunidad que tenía, o tantas oportunidades que tal vez tuvo en la vida de recibir a Cristo. Pero la misericordia de Dios es para siempre, estando ahora, estando en vida. Y es decir, que estamos en ese tiempo. Aún la humanidad puede venir. Y aquí dice, ¿quién sabe? Si Él volverá y se arrepentirá. Bueno, ¿y de qué arrepentimiento nos habla? Pero nosotros sabemos bien que nuestro Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. No quiere decir, no, Dios va a cambiar su forma de pensar, Dios va a cambiar sus planes. Bueno, no se trata de que Dios cambie en su esencia. Lo que, digamos, el cambio que puede haber es de su actitud hacia los seres humanos, hacia nosotros. Mire, como yo les decía al principio, en muchas ocasiones las bendiciones y las promesas de Dios son condicionales. Muchas veces Dios nos dice, si haces esto, recibirás esto. O sea, son condicionales. En estos casos, es decir, en estos casos dependen de quién. No dependen de Dios, sino de nosotros. Dice, dependen de la obediencia del hombre. O sea, en estos casos no depende de Dios porque Dios ya dio una palabra, Dios ya una promesa. Dios dio unas bendiciones, pero ¿a quién le toca qué cumplir y obedecer? A nosotros como seres humanos nos toca obedecer. Entonces no depende de Dios. ¿De quién depende? De nosotros. Y de pronto, si nosotros somos desobedientes y rebeldes, Dios ha determinado, digamos, ya un castigo. Pero ¿qué pasa? Mire, Dios ya determinó el castigo para la desobediencia, ¿sí? Pero si nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él, ahí es cuando, digamos, se utiliza el término que Dios se arrepiente. Es decir, Dios, dependiendo a nuestro comportamiento, a nuestra obediencia, entonces Dios puede cambiar, digamos, en ese sentido, su actitud hacia nosotros. No que Él cambie, porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, pero sí puede cambiar esa actitud. ¿Por qué? Porque es misericordioso. O sea, el cambio de Él es para bien, no es para mal. Si Él cambia, su actitud es para beneficio nuestro, es decir, dando prioridad a su misericordioso, a su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es bueno y clemente, dice, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces allí podemos ver de qué manera es que Dios se arrepiente, ¿sí? Y cada que nosotros vemos eso en la Biblia, que Dios se arrepintió de esto y de aquello, podemos estudiar el caso en concreto, teniendo en cuenta esto, ¿no? Bien, esto muestra que quien cambia es el hombre y no Dios. Dios es inmutable. Es decir, Dios puede cambiar su actitud hacia los seres humanos dependiendo si hay o no arrepentimiento, dependiendo si hay o no obediencia. Bien. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Es decir, que si ustedes se arrepienten, digamos Joel, le estaba hablando al pueblo de Judá, de Israel, si ustedes se arrepienten, ¿qué tal que el Señor vuelva y dé esa ofrenda? O sea, que se restablezca el culto, los sacrificios, la ofrenda que había sido cortada, ¿sí? Y al ser cortada la ofrenda y las libaciones, ¿qué más había sido cortada? Las bendiciones de Dios. O sea, la comunión con Dios estaba rota, digámoslo así, no había esa perfecta comunión. Eso se había reflejado en que no habían para ofrecer ofrendas ni libaciones. Las libaciones, como les decía, ofrendas líquidas que ellas se derramaban sobre lo otro, sobre las otras ofrendas, y de esas libaciones salía como el vapor, y esto era olor fragante, ¿sí? Esto
si era bien aceptado por Dios, esto era un olor fragante para el Señor. Así nuestra vida debe ser olor grato al olfato de nuestro Dios. Entonces, mire, el Señor quería que se restableciera nuevamente el culto, el sacrificio, la ofrenda, la libación. Dice versículo 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a asamblea. Vemos que nuevamente se repite lo que en el versículo 1 estaba diciendo. Dice, toca trompeta en Sión. Dice, proclamad ayuno. O sea, cuando es necesario y dice, y convocad a asamblea, cuando la situación es grave, cuando realmente el pueblo ha pecado gravemente, que como hemos dicho antes, no sabemos exactamente cuál era el pecado en el cual estaba incurriendo el pueblo. O sea, debió ser pecado grave, ¿no? Para que se le cortara todo eso, para que viniera esa plaga de langostas y destruyera toda la vegetación. Debían estar en pecado grave, desobediencia, tal vez idolatría y muchas otras cosas que no agradan a Dios. Pero entonces aquí dice proclamar ayuno, o sea, se convocaba un ayuno. El ayuno es importante, el ayuno rompe cadenas de opresión, el ayuno desata ligaduras, dice la Biblia allá en Isaías 58, donde habla del verdadero ayuno, los beneficios de un ayuno sincero, un ayuno real, un ayuno verdadero, ¿sí? Porque hay ayunos falsos, ¿no? No se trata simplemente de abstenernos de comida ya, no. El tiempo de ayuno es ¿para qué? Para estar en comunión con Dios. El tiempo de ayuno es para estar orando, estar meditando en la presencia de Dios. Es decir, es un tiempo que debemos estar separados para Dios. ¿Y cuánto no necesitamos en nuestra vida el ayuno? Verdaderamente la iglesia necesita ayunar y eso es algo que no nos gusta. O sea, la realidad es que al creyente poco le gusta ayunar. Lo hace cuando está en una situación extrema, cuando necesita un trabajo, cuando hay una enfermedad grave, cosas así. Es cuando el pueblo busca realmente, pero no debería ser así. Deberíamos buscar más seguido, más constante la comunión con Dios y el ayuno. Dice convocada asamblea, es decir, reúnanse, toquen trompeta, pero con el propósito de ¿qué? De que se reúnan. Es algo urgente. O sea, si está hablando de alarma ya en el versículo 1, si está hablando de alarma es porque es una alarma urgente. O sea, viene la invasión de ejércitos extranjeros, viene una invasión y es necesario que se reúnan, que hagan ayuno, que convoquen asamblea. Y vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, ahí está hablando de todas las personas. Allí no hay ninguno que se debe quedar en casa. Allí dice, ¿a quién? Al pueblo general. Santifiquen la reunión. Dice, juntad a los ancianos. O sea, desde los más viejos, desde los más viejitos, 90, 100 años. No importa, que vengan. Y así sea que tengan que venir en silla de ruedas, por decirlo así, en camilla, como sea, pero lleven a ese lugar, congréguense, dice a los niños y a los que maman, es decir, traigan a los recién nacidos. ¿Hay algún bebé? Que no, hágale, que eso es urgente, o sea, el caso es urgente y lleven todos. Y también a quien convocan, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, es decir, los recién casados. O sea, ese como que no era un buen momento, ¿no? Para casarse. Veo yo que no era un buen momento para contraer matrimonio, ¿cierto? Porque a los novios, digamos, a los recién casados se les da un tiempo como de un año en el cual ellos podían apartarse y no tenían que reunirse en las cosas, digamos, en las reuniones normales. Ellos tenían, digamos, esa excepción y ellos podían quedarse. El hombre no tenía que ir a la guerra durante ese tiempo. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí es tan urgente que aún así, bueno, el tálamo es como la cama, el lecho nupcial, y la cámara ya es la habitación, ¿sí? El lugar más íntimo, más privado de ellos dos, pero aquí salgan. O sea, aquí están de luna de miel, no importa. Mejor dicho, si están haciendo ir hasta los bebés, hasta los ancianos, si hay algún enfermo grave, mejor dicho, hagan lo que sea, pero lleguen todos, los recién casados, mejor dicho, dejen lo que estén haciendo y vayan. ¿Por qué? Porque es urgente, o sea, es una voz de alarma. Bien, dice versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes
ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Bien, entre la entrada y el altar. Bueno, recordemos que habían diferentes, estaba el atrio donde se reunía el pueblo, el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, o sea, no todos tenían acceso al lugar santo, el lugar santísimo solamente una vez al año, el altar, bueno, esos lugares exclusivos para los levitas, sacerdotes llamados para ese oficio. Pero ahí dice entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová. O sea, los ministros de Jehová son los primeros que deben estar en esta asamblea, en esta congregación. Ellos son los primeros que deben estar allí llorando de corazón. O sea, ellos también deben saber que también por culpa de ellos, ¿sí? El pecado no solamente no empieza en el pueblo, normalmente el pecado empieza por la cabeza, por los ministros, por ahí. Ellos son los que deben llorar, ellos también deben interceder por el pueblo. Ellos son llamados porque obviamente también han pecado, también han hecho lo malo ante los ojos de Dios, y aquí están haciendo un llamado a todo el pueblo, ¿okay? Al arrepentimiento. Y los sacerdotes deben llorar, ellos con mayor razón. Dice, lloren y digan, perdona a Jehová a tu pueblo. ¿Sí? Ellos deben ¿qué? Interceder. Esa es la misión sacerdotal, interceder por el pueblo. Interceder, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que todos hemos pecado, todos pecamos delante de Dios. No solamente es la intercesión por ellos, sino que se les incluye a ellos, a los ministros, porque ellos también seguramente habían pecado. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, perdona, Señor. O sea, cuando la situación es grave, cuando vemos que no hay comida, cuando vemos que la situación es devastadora, debemos de arrepentirnos unidos, humillarnos ante Dios. Dice en el libro de Miqueas, 3 cosas quiere el Señor de nosotros. Una de ellas es ¿cuál? Que nos humillemos ante Él. ¿Por qué? Porque a un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Creo que la tercera vez que lo digo, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios al altivo lo mira de lejos. Sí, al altivo Dios no lo mira con agrado. Dice, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Qué nos está diciendo con oprobio? Bueno, oprobio es afrenta, deshonra, vergüenza. Es decir, Señor, no entregues a oprobio tu heredad. ¿Cuál es la heredad del Señor? ¿Cuál es el pueblo que el Señor escogió como su heredad, como su pueblo? La nación de Israel. Esa es la heredad del Señor, ¿cierto? Ese es su pueblo que Él escogió. Pero entonces, si el Señor continuaba el castigo como venía, ¿qué iban a decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Ay, pero como lo que decían los israelitas al principio, Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que mejor nos hubiera sido que nos muriéramos allá en Egipto, para él. O sea, el pueblo se quejaba, se lamentaba, ¿cierto? Incluso Moisés, si recuerdan, una vez Moisés hizo una intercesión por el pueblo, algo así, de esta manera, como lo que estaba diciendo Joel, ¿cierto? Señor, pero ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir nuestros enemigos? ¿Qué van a decir? ¿Para qué el Señor los sacó y los va a matar allá en el desierto? No, Señor, arrepiéntete del mal que has pensado contra tu pueblo. Y dice la palabra que el Señor se arrepintió del mal que iba a hacer contra el pueblo. Entonces aquí Joel está diciendo lo mismo, ¿cierto? Joel está de la misma manera como lo hizo Moisés, como intercedió Moisés, también dijo, Señor, pero se trata de tu reputación, Señor. Se trata de la reputación tuya, porque tú eres el Dios de este pueblo. Tú eres el Dios, tú eres el que pelea por ellos. Tú los sacaste con mano fuerte de Egipto. Se trata de ti, Señor. Se trata también de tu reputación, porque este es tu pueblo, ¿cierto? Dice, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces allí se trataba no solamente del castigo que recibiría el pueblo, sino de la afrenta, de la reputación del mismo Dios, porque Dios es el Dios del pueblo de Israel. Y versículo 18, y ahí terminamos por hoy, dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Bueno, allí continúa junto con lo otro, dice, mire,
Nuevamente, si las personas se arrepienten de todo corazón, Dios está dispuesto ¿a qué? A perdonar. No importa cuán grave haya sido el pecado, el Señor tiene misericordia. La misericordia de Dios es para siempre. Y este es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Es un llamado a que nos humillemos delante del Todopoderoso. El Señor, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. O sea, yo creo que es la cuarta vez que he repetido esto, pero es importante. ¿Por qué? Porque lo que desea el Señor es que un verdadero arrepentimiento. Mire, si Judas en su momento se hubiera arrepentido, él no ha cometido un pecado, digamos, no hubiera cometido un pecado imperdonable como es entregarlo, ¿no? Porque por alguna persona, el Señor debía, digamos, ser entregado en manos de pecadores. Y bueno, le tocó a él, pero él no se arrepintió. Pero si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, rasgamos no solo nuestras vestiduras, o sea, rasgamos nuestro corazón realmente y cambiamos de pensamiento, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor les bendiga.